Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 13 de agosto y vamos a ver la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículos 1 al 9, con el título De la palabra a la obediencia. Pasos específicos para matar el pecado. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Vimos en el pasaje de ayer cómo el rey Josías recibió la palabra y empezó con las reformas espirituales en Judá. Dijo, vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. No vamos a hacer las cosas como a nosotros nos parece. Vamos a obedecer lo que Dios manda en su palabra. Y veremos en el pasaje de hoy cómo él toma pasos muy específicos para eliminar la tentación y para matar el pecado. Él hace todo lo posible para obedecer la palabra al pie de la letra. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Dice la palabra de Dios así. Entonces el rey mandó reunir con él a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Y subió el rey a la casa de Jehová con todos los varones de Judá y con todos los moradores de Jerusalén, con los sacerdotes y profetas y con todo el pueblo, desde el más chico hasta el más grande. Y leyó, oyéndolo ellos, todas las palabras del libro del pacto que había sido hallado en la casa de Jehová. Él hace algo muy simple pero sumamente importante. Él lee la palabra a voz alta ante todo el pueblo de Judá. Vimos el título del pasaje de ayer. Bienaventurados aquellos que escuchan, conocen la palabra, entienden y escuchan la palabra y la guardan, la ponen en práctica. Antes de poder obedecer la palabra de Dios, hermanos, tenemos que escuchar la palabra de Dios y entenderla. Vemos cómo Josías lee la palabra de Dios ante toda la congregación, ante todo el pueblo de Judá. Y dice, y poniéndose el rey en pie junto a la columna, hizo pacto delante de Jehová, de que irían en pos de Jehová y guardarían sus mandamientos, sus testimonios y sus estatutos, con todo el corazón y con todo el alma, y que cumplirían las palabras del pacto que estaban escritas en aquel libro. Y todo el pueblo confirmó el pacto. Parece que desde el establecimiento de la ley hasta ahora, es una de las pocas veces que un rey del pueblo de Dios hace un pacto con Dios. Desde los tiempos del libro de Deuteronomio no ha habido un rey que haya hecho un pacto con Dios, prometiendo la obediencia incondicional a su palabra. Dice en el versículo 4, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta, que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Acera y para todo el ejército de los cielos, y los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón, e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. La primera reforma que hace Josías, vemos que él elimina cualquier cosa que pueda corromper, ensuciar, teñir la adoración pura de Dios. Si existe algo dentro del templo que pueda desviar al pueblo, que pueda, podemos decir que contaminar la adoración de Dios, él se asegura de sacarlo, de eliminarlo. Hermanos, yo creo que como cristianos y yo como pastor de esta congregación, debo de ser más entregado a este punto, a decirles a los hermanos si hay algo dentro de la iglesia que quizá alguien esté practicando, esté haciendo, esté mirando, esté comiendo, cualquier cosa, escuchando, que no le agrada a Dios. Debemos de hacer todo lo posible, todo lo que hay dentro de nuestras fuerzas para eliminar estas cosas y mantenernos puros ante Dios. Vemos cómo él elimina todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, que estaban dentro del templo de Jehová.
para Baal, para Acera, para todo el ejército de los cielos. ¿Y qué hizo? Los quemó fuera de Jerusalén en el campo del Cedrón e hizo llevar las cenizas de ellos a Betel. Los eliminó completamente. Les he comentado muchas veces, ¿no?, que cuando visito a algunos hermanos que antes eran bien católicos y tienen sus estatuas, sus imágenes de la Virgen de Guadalupe, y les digo que lo tienen que tirar, lo tienen que quemar, lo tienen que botar. No lo quieren hacer. Ay, pero es que me costó muy caro. Se lo voy a regalar a alguien. No, tenemos que destruir completamente y definitivamente todas las cosas que impiden la adoración pura y entregada a Dios. Y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y en los alrededores de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y a los signos del zodíaco, y a todo el ejército de los cielos. Josías además elimina a aquellas personas que son una influencia negativa en la vida espiritual de su pueblo. Quitó a los sacerdotes idólatras que no estaban haciendo su trabajo y que en vez de guiar al pueblo a una adoración genuina, estaban siendo piedra de tropiezo a la gente. Hermanos, seamos honestos, hay personas en nuestras vidas que amamos, pero que a veces muchas veces no son una influencia positiva en nuestras vidas. No estoy diciendo que tenemos que deshacernos completamente de ellos y ignorarlos y olvidarnos de ellos, pero sí tenemos que hacer todo lo posible, hermanos, dentro de nuestra capacidad para cortar lazos que puedan desviarnos, que puedan hacer que nosotros caigamos en tentación. Dice, hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová, fuera de Jerusalén, al valle del Cedrón, y la quemó en el valle del Cedrón y la convirtió en polvo, y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. O sea, hacerlos polvo para que ya no puedan volver a afectar de forma negativa al pueblo, es deshacernos completamente. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. E hizo venir todos los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde los sacerdotes quemaban incienso, desde Jeba hasta Beerseba, y derribó los altares de las puertas que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaban a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Pero los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Vemos, hermanos, que Josías muy sistemáticamente y muy meticulosamente va encontrando cada detallito, cualquier cosa que pueda causar que el pueblo de Dios caiga en tentación y en pecado, y lo elimina. Muy cuidadosamente, muy detalladamente. Hermanos, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si realmente estamos tomando en serio nuestras vidas espirituales y realmente queremos agradarle a Dios, hasta la más mínima manchita de pecado tenemos que eliminarla. Tenemos que eliminar cualquier cosa que nos pueda hacer caer en tentación y en pecado. Y vemos al final aquí en el versículo 9, los sacerdotes de los lugares altos no subían al altar de Jehová en Jerusalén, sino que comían panes sin levadura entre sus hermanos. Aquellos sacerdotes que ya habían fallado, que se habían sido descalificados por su idolatría, Josías no los permite que participen en el culto a Jehová Dios. Y lo que vemos aquí, hermanos, yo creo que es la disciplina espiritual. En la iglesia cristiana nosotros somos llamados a corregir en amor, y si la persona no se arrepienta o ha dado mal testimonio y puede ser una piedra de tropiezo para las demás personas, se tienen que sentar. Porque el punto importante, hermanos, no es que hagan, que trabajen, que sirvan. Lo más importante es que deben de estar bien delante de Dios. Y si se ve que no están bien delante de Dios,
De nada sirve todo lo que hacen, lo que enseñen, lo que prediquen, lo que toquen, lo que hagan, todo el esfuerzo que hagan, no le agradará a Dios. Así que tenemos que enfocarnos no solamente en los actos externos que hacemos, el trabajo que hacemos, sino en la condición de nuestro corazón ante Dios. Hermanos, un día estaba escuchando en la radio, ponen anuncios para tratar de animar a las personas a dejar los vicios, como el alcohol, como el cigarro. Estaba escuchando un anuncio de estos y una mujer que está compartiendo su historia de que ella decidió a dejar el cigarro, a cortar completamente el vicio del cigarro. Y ella cuenta cómo lo hizo, que ella puso una imagen bueno, primero que botó todos los cigarrillos y cualquier cosa que la podría tentar, no solamente los cigarrillos, sino hasta un encendedor, cualquier cosita. Ella evitaba los lugares donde olía el humo del cigarro. Y luego, además de quitar todas las cosas malas que nos puedan tentar, tenemos que poner delante de nosotros lo bueno, lo correcto. Ella dice que puso una foto de su hija que tiene 15 años y que está esperando cumplir sus 16 años, porque en los Estados Unidos los 16 años son como la quinceañera, ¿no? de los hispanos. Y ella luego comenta, pongo una foto de mi hija, donde quiera que yo vaya, en el carro, en el trabajo, porque yo no quiero perderme su Sweet 16, su cumpleaños de los 16 años. Y luego dice, porque mi mamá falleció antes de que yo cumpliera los 16 años, igual por el mismo problema, por el cigarro, que ella tuvo cáncer de sus pulmones y que ella falleció. Hermanos, si las personas mundanas están dispuestas a esforzarse, a hacer todo lo posible para luchar contra la tentación y el pecado, nosotros como cristianos debemos de esforzarnos para vivir vidas entregadas a Dios, de no caer en la tentación. Dice la palabra en Romanos 8:13 que tenemos que matar el pecado, o si no el pecado nos matará a nosotros. Tenemos que no solamente eliminar todo lo malo, pero tener delante de nosotros lo bueno, la palabra de Dios, meditar en ella cada día, convivir con los hermanos, congregarnos, escuchar prédicas, meditar en la palabra, orar, tener comunión los unos con los otros. Así que, hermanos, vamos a orar para empezar el día de hoy. Oh Dios, ¿cuántas veces he sentido un pesar en mi corazón por haberte fallado en algo? Yo digo, nunca jamás voy a caer otra vez en ese pecado. Ya no voy a tomar, ya no voy a mirar pornografía, ya no voy a explotar con esa ira, ya no voy a luchar más con este desorden alimenticio, ya no más. Pero caemos otra vez. Yo siento, hermanos, que muchas veces nosotros no tomamos tan seriamente el pecado, no tomamos los pasos específicos y claros que debemos de tomar para eliminar la tentación, para ponernos en los lugares correctos, y por eso caemos. Oremos, hermanos, para empezar el día de hoy. Dios, muéstrame cuáles son los pecados que yo sigo cometiendo repetidamente, y ayúdame a ver cuáles son los pasos específicos que yo debo de tomar para no volver a caer en ese pecado. Muéstrame específicamente y dame tu gracia, dame la fuerza de voluntad para tomar esos pasos. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, queridos hermanos, y espero verlos hoy a las 7:30 de la noche para nuestro culto presencial. Dios los bendiga, queridos hermanos.